day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. El Teatro Real de Madrid se encuentra situado en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, y se considera la máxima institución de las artes escénicas y musicales de España y también uno de los teatros de ópera más prestigiosos de Europa. La primera piedra del edificio que conocemos se colocó en 1818 bajo el reinado de Fernando VII, aunque la inauguración no tuvo lugar hasta el 19 de noviembre de 1850 bajo el reinado de su hija Isabel II. Sustituyó al antiguo Teatro de los Caños del Peral y fue el arquitecto mayor de la Villa de Madrid, Antonio López Aguado, quien diseñó un edificio con forma hexagonal e irregular que condicionó la planta y el funcionamiento del edificio. En su corta historia de vida ha sufrido diversas remodelaciones, cierres y daños de todo tipo. Durante la Guerra Civil Española se convirtió en un polvorín y durante la dictadura franquista reabrió sus puertas, pero no como teatro de ópera. Entre 1991 y 1997 se llevaron a cabo importantes obras de reforma y modernización de todo el edificio, siendo inaugurado nuevamente el 11 de octubre de 1997. Cuenta con un aforo máximo de 1.958 localidades y en su interior hay, además del teatro, un restaurante y diversas salas donde se pueden organizar todo tipo de eventos, así como numerosas salas de ensayo. Los accesos principales al Teatro Real se encuentran situados en la Plaza de Oriente. Primero veremos un zaguán con varias puertas acristaladas que preceden a otra estancia donde hay dos salas de información. La primera atiende al abonado al teatro y la segunda atiende a los amigos del teatro. Desde ahí, tres puertas nos llevan hasta el hall principal, una de las estancias más espectaculares de la visita. Este hall es un amplio espacio que da la bienvenida a los visitantes del teatro. Tiene una superficie total de 220 metros cuadrados y una altura de 15 metros, con una distribución en 3 niveles conectados todos ellos a través de escaleras, situadas a ambos lados de la estancia. En dichas escaleras podremos encontrar diferentes balcones que permiten disfrutar de los distintos puntos de vista de este hall. En total veremos 12 columnas huecas, a modo de adorno, hechas todas ellas con cedro libanés y bronce fundido. Cada una alcanza una altura de casi 6 metros. Una de las primeras estancias que veremos es el palco real, desde donde se tienen las mejores vistas del escenario. Más tarde se tiene acceso a una terraza situada encima del zaguán de acceso en el primer nivel, que cuenta con unas vistas espectaculares de la Plaza de Oriente y del Palacio Real. A nuestra espalda queda la fachada principal del Teatro Real, con 2 niveles más desde la terraza y donde destacan las columnas de estilo jónico en la primera planta y de estilo corintio en la segunda. El Salón Falla está pegado a la terraza vista antes y se trata de un espacio rectangular conectado a una rotonda a cada extremo. Tiene una superficie de 100 metros cuadrados y se suele usar para eventos especiales. Escaleras, cuadros y revestimientos. Todo está cuidado al detalle, fruto de un gran trabajo por parte de la fundación que lo gestiona. En el Salón Felipe V destaca la decoración con tapicería en tono salmón que cubre las paredes de la estancia. Recibe su nombre de la calle a la que está orientado y en sus paredes cuelgan los cuadros de los reyes que han escrito alguna página en la historia del teatro. Esta pequeña estancia, llamada Redondilla, conecta el Salón Felipe V con el Salón Arrieta. Es un espacio circular que corresponde a los ángulos obtusos de las fachadas laterales del teatro. Allí destaca el tapiz La familia de Darío a los pies de Alejandro.
En el Salón Arrieta destaca la lámpara que adornaba el antiguo Palacio Real del Teatro antes de su reforma y que ahora preside e ilumina este espacio. Además, llaman la atención los elaborados tapices que visten sus paredes, fabricados en Bruselas y en la Real Fábrica de Tapices en los siglos XVII y XVIII. Llegamos al salón de baile, con más de 500 metros cuadrados de superficie y 6 metros de altura. Destaca sobremanera el techo estrellado con 630 terminales de fibra óptica que reproducen el cielo de Madrid en la noche en que se inauguró, 11 de noviembre de 1997. En las paredes hay muestras de trajes de las óperas Aída y Ana Bolena, así como motivos ornamentales en bronce de temática musical. En el Salón Vergara, lo primero que llama la atención es la cuidada decoración y sus importantes obras de arte, entre las que podríamos destacar una consola del siglo XVIII, así como óleos del siglo XIX. Esas obras son las siguientes: una poesía de Juan José Zapater, Estudio del Natural de Luis Larmig y 3 alegorías de Berger Fioretti y García Mencía, todos ellos pertenecientes a la colección del Museo del Prado. Presidido por una inmensa alfombra, el Salón Carlos III destaca por los tonos azules y también por la perfecta disposición de sus espejos que dan mayor amplitud y luminosidad al entorno, haciéndolo especialmente agradable. En una de las paredes hay un espectacular espejo decorado con cristal de Murano. En el Café de Palacio encontramos un amplio espacio destinado a la organización de eventos de todo tipo, aunque actualmente una de las zonas se encuentra reservada al restaurante Papagena. Su nombre se debe al encantador personaje de la flauta mágica de Mozart y es un local gestionado por el chef Ramón Freixa. Desde la sexta planta se tienen unas vistas magníficas tanto de la Plaza de Oriente como del Palacio Real y de la Catedral de la Almudena. Finalmente accedemos a la sala principal, donde se representan las óperas o los conciertos según el programa del teatro. Cabe destacar la gran lámpara de 2,5 toneladas de peso que cuelga en el centro de la estancia.